8 de la mañana, 42 minutos, una hora menos en Galápagos. Es Ecuador Radio, noticiero líder cada mañana, transmitido por Radio Quito y Platinum FM para todo el país y el mundo. Contactamos con el ministro de Economía, Pablo Arosemena Marrio, a quien saludamos, y le pedimos que de modo general primero nos explique cómo está constituido y arquitecturado el presupuesto general del Estado que usted presentó en días anteriores ante la Asamblea Nacional. Señor ministro, buenos días, le escuchamos. Muy buenos días, Gonzalo, gracias por la oportunidad, un saludo muy cordial para todos sus seguidores y radioescuchas. Contarte que la Proforma 2023, que entregamos en días pasados personalmente en la Asamblea Nacional, en esencia implica mayor inversión social y menor déficit fiscal. Comienzo por esta segunda parte, el déficit fiscal. Como hemos hablado, el Ecuador durante más de una década vino acumulando déficits fiscales, es decir, gasto público que supera con creces los ingresos públicos. Esa sumatoria de los déficits fiscales es justamente la deuda pública total. Llegó el presidente Guillermo Lasso al poder y marcó un norte muy claro: la consolidación fiscal, la reactivación de la microeconomía nacional y el enfoque social. Entonces, esa consolidación fiscal, en palabras sencillas, poner orden, ha implicado ir reduciendo el déficit fiscal, no eliminándolo de a golpe, pero poco a poco reduciéndolo. Y 2023 estamos proyectando pasar de un déficit fiscal de 3.783 millones de dólares, es decir, plata no que sobra, plata que falta, bajar esos 3.700 millones a 2.630 millones de dólares en relación de este año para el próximo año. Entonces, continuar esa senda de consolidación fiscal, o lo que es lo mismo, poner orden en las finanzas públicas. Por otro lado, ese orden tiene una justificación o un sentido. El sentido del orden fiscal es poner el enfoque social. De esta manera, nosotros en la Proforma 2023 estamos incrementando los presupuestos sectoriales de todo el tema social en más de 15.000 millones de dólares. Lo social se refiere a los presupuestos sectoriales de salud, educación, trabajo, vivienda y bienestar social, bonos, transferencias. Estamos destinando 1.307 millones de dólares para la cobertura de bonos sociales para favorecer a la población más vulnerable. Entonces, en esencia, ese es el presupuesto. Bueno, suena bien, señor ministro, pero suena muy bien, pero ¿cómo se congenia una economía que se constriñe para bajar el déficit fiscal, pero que a la vez necesita recursos para estos temas tan importantes que nos ha señalado: vivienda, educación, salud, bono, la generación incluso de fuentes de empleo? Es decir, ¿cómo van esos recursos y de dónde provienen? Por el lado de los ingresos, tenemos principalmente los ingresos tributarios, los ingresos petroleros. Con respecto a los ingresos petroleros, estamos siendo muy prudentes en la estimación del precio del petróleo, porque el Ecuador ya ha tenido experiencia de lo que ha significado apostar a que el precio del petróleo se va a mantener elevado y luego la economía se viene guardabajo. Recuerden que allá por el año 2013, 2014 hablaban del milagro económico y luego resulta que el petróleo se vino guardabajo y el tren de despilfarro no había cómo sostenerlo. Prueba de eso es que hasta el día de hoy, literalmente hasta el año 2022, seguimos pagando deudas sociales históricas que nos dejó esa factura de la despilfarra del socialismo del siglo XXI. Es mejor ser prudentes entonces. Correcto, entonces somos muy prudentes. En números concretos, $65 el precio estimado del barril de petróleo. Ese es un dato que se lo genera de manera interinstitucional, sobre todo con el aporte técnico del Banco Central. Ayer presentaba el Banco Central justo las cuentas. Sí. ¿Cómo analizaría usted esta presentación pública que hizo? Es un trabajo que se hace en equipo, de manera, como digo, interinstitucional. Y en el mundo no hay una persona que pueda predecir con exactitud el precio del petróleo, y por eso la mejor estrategia siempre es la de la prudencia. Luego está los ingresos tributarios, donde nosotros tenemos una estrategia de mayor recaudación tributaria sin necesidad de subir impuestos. ¿Cómo logramos eso? A través de dos mecanismos. El primero tiene que ver con el fortalecimiento de la gestión de control del SRI, es decir, ampliar la economía formal. La gente coincide en el Ecuador de que la economía ecuatoriana, no de ahora, de siempre, es altamente informal. Así que todo lo que contribuya a avanzar en la formalización de la economía, contribuye a poder recaudar más
sin necesidad de subir impuestos. ¿Cómo afecta y modifica, señor ministro, la última decisión de la Corte Constitucional sobre el tema impositivo que se aprobó a fines de diciembre? ¿Esto supone ajustes, menores ingresos tributarios? ¿Qué comentarios quisiera hacer? Sí, te diría que en lo esencial no tiene un impacto fiscal, lo cual es positivo desde el punto de vista de las finanzas públicas, no implica un cambio en las estimaciones de recaudación tributaria, por un lado. Luego, por otro lado, el otro mecanismo que tenemos para ampliar la recaudación sin necesidad de subir impuestos tiene que ver con una economía que se está dinamizando. Quiero ser concreto en el ejemplo. Este año nosotros bajamos el impuesto a la salida de divisas, que durante más de una década estuvo en el 5%, y le extrajo al sector productivo, a la sociedad civil, a la familia ecuatoriana, alrededor de 1.000 millones anuales durante una década, desde el 2012 hasta el 2022, y ese impuesto nosotros lo estamos reduciendo hasta eliminarlo. Actualmente está en el 4%. Entonces lo interesante, Gonzalo, es que este año el impuesto a la salida de divisas, de enero a agosto al 4%, ha recaudado más que el año pasado en el mismo periodo al 5%. Eso solo es posible si la economía crece en sus ventas, porque si las ventas no crecen y tú bajas un impuesto, no vas a recaudar más. Entonces nosotros también tenemos una estrategia, no solo de ampliar la formalización de la economía nacional, sino de dinamizar la economía. Y eso es clave para efectos de poder recaudar más sin necesidad de subir impuestos. Entendemos la lógica de una dinamización de la economía, sin embargo, algunos sectores productivos piensan que todavía no es suficiente, que la máquina no echa a andar. Y por otro lado está el impacto social. Seguimos con alto desempleo, con alto nivel de subempleo. ¿Cuándo aterriza esa dinamización de la economía en los otros factores del bienestar del país, que tienen que ver básicamente con un empleo en condiciones correctas? Que eso me parece que hay ahí una ruptura, no sé si de conceptos o de realidades que se van chocando, ministro. Ahora, yo te planteo una mirada sobre la realidad económica actual del Ecuador, en un contexto global y regional donde el mundo te dice estamos entrando en una suerte de recesión, las potencias mundiales, en la región el problema principal es la inflación. En ese contexto, ¿cuál es la realidad de Ecuador este año? Número uno, las ventas de la actividad productiva nacional este año estarán alrededor de 200.000 millones de dólares. Esa cifra es récord, aún ajustada por inflación. Si la comparamos para los últimos 5 años, tenemos un nivel de ventas récord que supera el periodo prepandemia, a pesar de todas las dificultades que estamos viviendo. Más de 200.000 millones de dólares en ventas tendrá la economía nacional este año. Uno, dos. Desde mayo del 2021 a septiembre de este año se han creado más de 500.000 de empleos adecuados, conforme indica el INEC. Tercero, tenemos la tercera inflación más baja del continente americano este año, y para el próximo año el Fondo Monetario Internacional proyecta dos cosas. Uno, que Ecuador va a tener la inflación más baja de toda Latinoamérica. Eso lo dice el Fondo Monetario Internacional. O sea, el principal problema del mundo hoy es la inflación, y Ecuador el próximo año va a tener la inflación más baja de Latinoamérica. Uno, y dos, proyectan que Ecuador va a estar entre aquellos selectos países que va a tener un crecimiento por encima del promedio. Entonces, cuando la gente dice, oye, crecer al 3% es poco, pero ¿comparado con qué? Porque si el promedio regional es del 1%, y el Fondo Monetario te dice que eres parte del selecto grupo de países que estás creciendo bastante por encima del promedio regional, tienes una mirada importante que darle. El índice de confianza empresarial, que lo realiza todos los meses el Banco Central a través de encuestas a empresarios, donde les preguntan sobre sus ventas, rentabilidad y generación de empleo para el mes siguiente, está en su punto más alto. Somos el único país de la región que este año vamos a cerrar con superávit gemelos. Eso significa superávit en la cuenta corriente y superávit en la cuenta del sector público no financiero. Tenemos una inversión social que el próximo año, como comentábamos, supera los 15.200 millones de dólares. Eso es casi el doble de lo que invirtió el socialismo del siglo XXI. Si vemos esa misma cifra ajustada per cápita por cantidad de población, aún así es una cifra mucho mayor a lo invertido por gobiernos anteriores.
Y último, pero no menos importante, este es el gobierno del orden fiscal y el enfoque social. En cristiano eso significa que nosotros hemos sido capaces de pagar las deudas que desatendieron gobiernos anteriores, porque estamos saldando deudas sociales históricas. 3 ejemplos rápidos: al IES le hemos pagado $300 millones que el Estado le debía del año 2011 en adelante, hace 10 años atrás. A los municipios y prefecturas les estamos pagando $179 millones que se les debía desde el año 2015 en adelante, 7 años atrás. Y a jubilados les estamos también pagando deudas por concepto de jubilaciones, incentivos jubilares, de personas que se jubilaron en el año 2008 en adelante. Entonces, ¿Cómo se compadecen, ministro, esas cifras que usted nos muestra, que nos explica ahora, con la sensación de mucha gente, y eso se experimenta también a través de las encuestas, que la economía no va bien, que no va mejor? Mira, yo puedo hablar sobre los datos duros. No puedo opinar, digamos, sobre lo que una persona, un grupo de personas piense de manera particular. Obviamente lo respeto, y este es el gobierno que reivindica la libertad de expresión, claro, en toda su extensión. Guillermo Lasso cumple su promesa de campaña y derogó la ley Mordaza. Entonces somos los que más valoramos la diversidad de opiniones porque enriquecen el debate. Entonces parto de la línea de legitimar toda opinión distinta a la nuestra, que es justamente lo contrario de lo que pasaba en el socialismo del siglo XXI. El que no pensaba como el gobierno, pues digamos, te marginaban o te anulaban de alguna forma, o te tiraban a un sabatinazo. Nosotros reivindicamos la libertad de expresión. Ministro... Sobre esa base de empatía, decir los datos son estos, y cuando hablamos de que se están generando 500,000 de empleos adecuados conforme el INEC, son 500,000 de personas que antes no tenían un empleo y hoy lo tienen. Cuando hablamos que de agosto de este año en relación a agosto del año pasado hay 130,000 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social, son más de 130,000 ecuatorianos de carne y hueso que tienen un trabajo fijo que les permite llevar un sustento para su familia, que antes no lo tenían. Cuando decimos que en el año 2019 1 millón de personas recibían bonos, personas del estrato social más vulnerable, y este año son 1.455.000 personas, pues hay una diferencia de 500,000 de ecuatorianos adicionales que todos los meses están recibiendo una transferencia monetaria. Señor ministro, cuando se habla de la obra pública, se dice que ha estado paralizada, no muy activa. ¿Cuál es la realidad del presupuesto en materia de obra pública a lo proyectado para 2023? Sí, el PAI, el Plan Anual de Inversión para el 2023, es de alrededor de 1.871 millones de dólares. O sea, números gruesos, 2.000 millones de dólares. Entonces, es una cantidad de recursos importante. Evidentemente, nosotros tenemos una estrategia de potencializar la obra pública con inversión no solo pública, con esos 2.000 millones públicos, sino con la inversión privada también. Ya, por supuesto. Ahora, 2.000 millones parece un fondo importante, pero siempre será insuficiente, ¿no? Mira, al final del día, el Ecuador está tomando una decisión de avanzar en el camino de la sensatez, el camino de la realidad, porque hay un camino falso que el Ecuador transitó antes, que era el camino de la despilfarra de lo que no tienes. Es como que una persona de pronto tiene un ingreso muy bajo o ni siquiera tiene un ingreso, y luego resulta que se endeuda porque le presta plata a terceros y luego no tiene cómo pagar todas las cosas que se ha comprado. Es un poco lo que pasó en el Ecuador en la década despilfarrada. Nosotros tenemos una estrategia de orden fiscal y por eso es tan importante poco a poco ir reduciendo el déficit fiscal. Pensemos, Gonzalo, y para la gente que nos está escuchando, así como una persona que quiere liberarse de la cadena de las deudas, liberarse de su endeudamiento, quiere ser, como se dice, económicamente libre, financieramente libre. Lo mismo los países, para que el Ecuador pueda ser económica y financieramente libre, tenemos que apuntar a generar superávit. No estamos apuntando a mañana a generar superávit, pero hasta el 2025 queremos que la economía pública genere superávit, para que ese superávit sirva para ir saldando, matando esas deudas pesadas que recaen sobre el lomo de la ciudadanía, deudas que fueron contratadas por el socialismo del siglo XXI.
Recordemos lo que dije hace un momento, la sumatoria de los déficits fiscales es la deuda pública, producto del socialismo del siglo XXI. Tenemos más de 60.000 millones de dólares de deuda pública. Esa es una carga pesada enorme. Entonces tiene que llegar un gobierno serio, como el de Guillermo Lasso, para decir, espérate un rato, hermano, no podemos seguir con esta despilfarra porque si no nuestros hijos, nietos y bisnietos van a estar condenados a llevar sobre las espaldas esa deuda. Por eso nosotros tenemos una estrategia de orden fiscal, enfoque social, y en la medida que poco a poco vamos reduciendo el déficit fiscal, en esa misma medida vamos aumentando la inversión social. Ahora, que se tenga en cuenta que el presupuesto hay que consolidarlo de alguna forma. Entonces, no estamos creando impuestos, no estamos con una estrategia de ese tipo, estamos con una estrategia de mayor recaudación sin necesidad de subir impuestos por el lado de los ingresos, y por el lado del gasto estamos fortaleciendo el gasto de inversión social. También recordemos que tenemos una presión en el gasto corriente, en la masa salarial, de alrededor de 450 millones de dólares que tenemos que aumentar sueldos y salarios para los educadores para dar cumplimiento a una sentencia de la Corte Constitucional. Un tema que no quiero soslayar porque es clave en este momento frente a la realidad que está viviendo el país en materia de seguridad es el presupuesto para seguridad, Fuerzas Armadas, Policía. Estos días una legisladora de UNES ha dicho que en el presupuesto ejecutado es menos del 1%. ¿Qué decir? ¿Cuáles son las cifras que ha presentado el Gobierno Nacional frente al presupuesto de 2023 y si tiene algún comentario? Para ir cerrando por ahora, ministro. De acuerdo. Decir que esa afirmación es falsa. Es falso que el presupuesto del 2023 de la Policía Nacional tenga menos recursos. Los números son claros. Hay que comparar siempre peras con peras, no peras con manzanas. Y hay gente que no sé si con desconocimiento o con mala intención, han estado comparando peras con manzanas. Me refiero, han estado comparando de manera equivocada, antitécnica, el presupuesto codificado del 2022 con el presupuesto inicial del 2023. Lo correcto es comparar peras con peras, manzanas con manzanas, es decir, el presupuesto inicial del 2022 versus el presupuesto inicial 2023. Y el presupuesto inicial del 2022 fue más de 1.000 millones con 1.380 millones de dólares, y el presupuesto inicial del 2023 es 1.391 millones de dólares. Es decir, es un presupuesto que lejos de ser menor, no solamente que no es menor ni igual, es mayor el presupuesto inicial del 2023 para la Policía Nacional. Y recordemos que eso solo es una pequeña parte del presupuesto total sectorial de seguridad, donde se incluye también presupuestos del Ministerio de Interior, Ministerio de Gobierno y sobre todo, y más importante, el presupuesto del Ministerio de Defensa, donde se incluyen las Fuerzas Armadas, y ahí sumando todos estos presupuestos de seguridad, lo que se conoce como el presupuesto sectorial de seguridad, superan los 3.200 millones de dólares, así que los recursos están ahí. Y luego, con respecto a la ejecución del presupuesto de la policía, de nuevo, es falso lo que también se ha dicho, de que la Policía Nacional ha ejecutado una fracción de su presupuesto este año, pero eso es imposible. El presupuesto de la Policía Nacional en este año tiene un nivel de ejecución que supera el 80% de los más de 1.200 millones de dólares destinados este año para Policía Nacional. Pero sabe usted que los asambleístas hablan y hablan, a veces sin fundamento. Gracias al señor ministro de Economía, Pablo Rosemena Marriott. Muy gentil. Un buen día. Hablaremos de otros temas en una próxima ocasión. Encantado. Un saludo cordial. Terminamos con algo de deportes y toros.